Una noticia nueva para cerrar el mes de enero y abrir febrero. Hoy, 1 de febrero, se conoce el índice de precios al consumidor que cada inicio de mes publica el INEI. ¿Qué ocurre? La inflación, este fenómeno monetario de aumento de precios que venía atormentando el bolsillo de los peruanos desde más o menos mediados del 2021, vuelve al rango meta, vuelve a la meta que se tiene como país y se ubica cerca del 3%, la inflación anualizada a enero del 2024. Esta es una buena noticia, Maritere, porque significa el indicador más bajo en 32 meses. La curva de inflación ha ido cayendo en los últimos meses. El mes de diciembre se cerró para Lima Metropolitana con 3,24 y para este mes se cierra en 3,02. Entonces estamos a nada de llegar a ese rango meta de entre 1 y 3%. Eso es una buena noticia en el entendido de que los precios, sobre todo de los alimentos, han detenido su aumento, ¿no? Los precios todavía no retroceden, pero dejan de subir con la velocidad que lo hacían, ¿no? Y eso quizá también es una información que pueda verificar el ama de casa, el jefe del hogar o quien diseña el presupuesto del hogar, quien hace la compra en el mercado, puede confirmar la información que venimos dando. Hay una reducción de la inflación. Que a finales o mediados del año pasado pues eran permanentemente, hacíamos visitas al mercado, incluso coincidían con esta falta de limones, con estos problemas que hubo todo el año pasado donde no llegaban ciertos productos a la capital. Y en los mercados se sentía este impacto. Sí, la inflación de alimentos, específicamente de la división de consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas, en su momento llegó a rozar el 10%. Bueno, esa inflación, específicamente la de alimentos, se encuentra hoy en 3%. Vamos a ver algunas cifras, porque tenemos el indicador para Lima Metropolitana. Repasemos las cifras de inflación. Se acerca al rango meta, prácticamente ya estamos en la meta, en la previsión que hacía el Banco Central de Reserva del Perú. Miren el indicador para Lima, anualizado. Los últimos 12 meses, ¿cuál es el promedio de inflación? Contando enero del 2024, 3,02. ¿El rango meta cuál es? De 1 a 3%. Para todo el país el indicador se encuentra ya dentro del rango meta en 2,95%. Cuando hablamos de las divisiones de consumo, cuando hablamos, por ejemplo, de las áreas de consumo, te decía, alimentos, también ha presentado una fuerte desaceleración, el aumento de precios de los alimentos, pero también hoteles, restaurantes, se han mantenido con una inflación controlada, podríamos decir, y vamos a ver estas divisiones de consumo, porque aquí hablamos de esto, precio de alimentos en general. Se ubica la inflación, el aumento de precios en 3%. Las bebidas alcohólicas, atención con esto, 3,9%. Aquí puede entrar este aumento del impuesto selectivo al consumo para los próximos meses. Este era el reclamo de los bodegueros que decían, me vas a aumentar el precio de las bebidas alcohólicas con ese incremento de impuesto selectivo. Mira lo que pasa con la división de consumo de educación. También los gastos en educación, los productos que se venden, el servicio de educación, ha tenido un incremento a 6,4% de inflación y restaurantes y hoteles, la comida todavía en la calle sigue estando un poco más alta de lo que solía estar. Eso es lo que a mí te iba a comentar, o sea, a mí me parece, digamos, lo que es restaurantes, subió muchísimo, sorprendió el año pasado con unas subidas, no sé si lo sentiste como si a mediados del año pasado, bueno, sí, alto eso, ¿no? Más allá de que la inflación esté como está, que está muy bien, pero los restaurantes no van a bajar sus precios. Claro, diríamos que el aumento de precios en restaurantes y hoteles de un plato de comida, de una noche de alojamiento, duplica a lo que cuestan los alimentos en el mercado. Sí. Tiene un incremento de precio los alimentos de alrededor del 3%. Y un margen de ganancia para los restauradores, para los dueños, digamos, grande. Es un negociazo ahorita tener ese tipo de negocios, ¿no? Claro, el consumo está un poco golpeado todavía, es decir, la gente no está consumiendo como lo hacía por lo menos antes de que entremos en este proceso de recesión, incluso podría remitirme a antes de la pandemia, pero la situación es buena en la medida que no tenemos una inflación despuntándose, sino más bien controlándose y llegando a la expectativa.
Los alimentos que más bajaron en el mes de enero, que más bajaron de precio, información que siempre ayuda al ama de casa, al jefe de hogar, a quien nos puede estar viendo. ¿Nos confirman ustedes también esto? Sí ha bajado igual en la bodega, en el mercado donde van a hacer sus compras. El choclo bajó en orden del 18% para el mes de enero. El ají amarillo también cae 13% en su precio. Los huevos de gallina que estuvieron altos, rozando los 11 soles, bajan 11% en su precio, y el tomate también baja 9%. Atención, ama de casa, son productos muy utilizados en la cocina nacional, ¿no? Y aprovecharlos también. Siempre que un producto está bajo, que es una fruta de estación, las verduras que no están caras, pues aprovechar, porque tenemos tantas comidas, tantas formas de preparación que hay que usar lo que no está caro, ¿no? Exacto. Un segundo grupo de alimentos que bajan de precio. Cambié la dinámica ahora, Maritere. Siempre empezaba contando el reporte de precios con los alimentos que subieron en el mes, pero me parece interesante darle ese impulso a lo que está ocurriendo, que estamos como país consiguiendo dominar la inflación. La merluza cae 20% en su precio respecto al mes de diciembre. Para el mes de enero, la palta fuerte también cayó 14%, la uva blanca, frutas de estaciones, decías, cae 11%, y la papa amarilla también tiene una caída de 7%. Estos productos están a buen precio en el mercado. Hay otros productos que suben mucho de precio. La cebolla china en enero subió de precio, se duplicó prácticamente el precio de la cebolla china. Y esto nos sirve como información para no caer ante la especulación, para no caer ante ese vendedor que dice, bueno, si subió por un lado la espinaca, también le subo a otras hojas verdes, ¿no? Entonces, para combatir esta especulación de precios que puede haber, ya sabe el ama de casa qué precios hay que estar marcaron informados, sin duda. una baja en el mes de enero, ¿no? Eso en torno a la inflación. Pasamos a otro indicador interesante, el PBI. Cuando hablamos de PBI hablamos de la economía, la producción nacional, el Producto Bruto Interno. Y ayer conversé con el ministro de Economía, Alex Contreras, para el programa Buenas Nuevas, Malas Nuevas, y se mostró, como es una característica en el ministro de Economía, muy optimista. Dijo que enero iba a ser un mes donde el país iba a retomar el crecimiento y que finalmente este es un año de recuperación económica. Intentaba allí justificar el aumento del impuesto a la cerveza, pero decía lo peor parece haber ya pasado. Vamos a escuchar al ministro de Economía. Repito, los números de enero son muy importantes. Yo voy a hacer probablemente una presentación la próxima semana mostrando, digamos, los avances que hay en la recuperación. Y lo que queremos es que esta se consolide. Para el mes de enero, ministro, para el mes de enero, ¿hay crecimiento positivo de la economía? Todo apuntaría que sí. Hay una mejora indiscutible en los indicadores de electricidad, de ventas, las órdenes de importación, la recaudación. Varios indicadores muestran que ya el peor momento de la economía ya pasó, que el crecimiento se normalice, volver al nivel de 3%. Al final allí nos decía una cifra importante. Estamos esperando que el crecimiento se normalice y volver al 3% para este año 2024. Ese es el objetivo, que el país crezca. ¿Qué pasó el año 2023? Más bien la economía se contrajo y cerramos por debajo del cero. Eso es lo que no se quiere repetir. Ahora, y el ministro arranca con optimismo el año. Una cosa importante también es que estábamos esperando un fenómeno del Niño, podría haber sido muy agresivo, mucho más grave, y eso también afectaba a la economía notablemente. Entonces, de alguna manera, si bien el Niño está presente, ¿no? Lo estamos sintiendo y todo, pero no ha sido de la gravedad con la que los pronósticos en algún momento nos estuvieron asustando, porque ahí sí la economía se hubiera sentido, ¿no? Exacto, y para esto, para la previsión de un fenómeno del Niño fuerte que podíamos tener, ha sido vital el reporte que da el ENFEN. Con cada reporte donde iban bajando la expectativa de que sea un niño muy fuerte o fuerte, con cada reporte de esos, la economía parecía recibir, o los mercados parecían recibir con muy buenos ojos esos informes del ENFEN, ¿no? Es decir, incluso la moneda local se apreciaba, el dólar bajaba un poquito. Entonces, es una expectativa positiva de que el niño no sea tan fuerte. Pero ahí está la información en torno a la inflación, Maritere, siempre importante, información para el bolsillo de la gente, ¿no?